¿Alguna vez han tenido la sensación de que queda algo por resolver? ¿Les ha sucedido? ¿A ti sí? ¿Les ha sucedido? Sí. ¿Y han visto cómo se asocian dentro de la mente? ¿Hacen el club de las cosas sin resolver? Se juntan y celebran fiestas hasta largas, ¿cómo es? Altas horas de la noche, lo llaman así. Hacen fiestas hasta altas horas de la noche. A veces gritan tanto que no te dejan dormir. Y es muy curioso, acompáñenme con esto, voy a poner un contexto para contextualizarlo. Uno está en la cama con la intención de dormir, pero asaltan tu hogar. Entran, se autoinvitan. Que te queda esto por resolver, y aquello por resolver, y aquella otra cosa que nunca resuelves. Y se conocen muy bien entre ellos, como si se hubieran conocido toda la vida. ¿Te ha pasado eso? Y lo más curioso es que uno las ve entrar y dices, pero si me voy a dormir. No os he invitado a una fiesta a esta hora. Yo a esta hora me voy a dormir. Oye, que les da igual. Además, son tan egoístas, no solo no te escuchan, sino que además te exigen atención. No te me duermas, no te me duermas. Mírame a mí, resuélveme a mí, resuélveme a mí. Y tú dices, pero ¿cómo te voy a resolver si estoy en la cama? Me voy a dormir, no te puedo resolver. No tiene ningún sentido que vengas a exigirme que te resuelva dentro de un contexto en el que no hay resolución tal como tú me la exiges. No, es que tienes una deuda que pagar con aquella persona. Pues estoy en la cama. Es interesante. Uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Muy simple. Porque tenemos una deuda para con nosotros mismos. Es la única cosa que puede originar esa multiplicidad. ¿Han visto la película de los Gremlins? No los monjes que se multiplican, no los monjes. Pues nosotros hacemos lo mismo. Tenemos una deuda para con nosotros mismos. La deuda de escucharnos desde un lugar tan íntimo y profundo que podamos descubrir la base de nuestra experiencia humana. Pero ¿qué ocurre? Que tomamos esa deuda y, oye, la escupimos tantas veces que a cada vez que escupes genera 5 o 6 deudas. 5 o 6 cosas que resolver. Como por ejemplo, ¿qué cosa tenemos que resolver en este momento? Estamos esperando a una amiga. ¿Y la amiga ha venido o está por venir? ¿Es esa la amiga? Ven, amiga, ven. Hola, amiga. Ven conmigo, amiga. Te voy a llevar a buen puerto. Sé dónde vives. Aquí. Este es tu sitio. ¿Vieron? Ahora observen, no he resuelto nada. He atendido una situación. No tiene nada que ver. No he resuelto absolutamente nada. He atendido lo que se está dando en cada instante para ser atendido. ¿Qué ocurre? Que cuando surge enfrente aquello a ser atendido, nosotros le escupimos. Y se multiplica. Y luego, claro,
a las, ¿qué?, 1:30 de la noche, algunas personas incluso se duermen y a las 4 de la noche se despiertan con una angustia. ¿Qué pasa? Y miran y tienen aquí ¿cómo lo llaman esto? El podium de la discoteca, donde todas esas ideas que están ahí exigiendo para resolver están bailando. Y es un mundo interior que está pidiendo atención, no resolución. Está pidiendo, mírame, mírame. Interesante. Bienvenida aquí. En todo caso, me permiten, voy a hacer el movimiento, lo voy a mover. La única cosa que tendría sentido propio de atención, vamos a usar el verbo resolver. La única cosa a resolver sería este instante. ¿Me acompañasteis hasta aquí? Yo no puedo resolver lo de antes. No puedo resolver el instante anterior. No puedo resolver el instante posterior. Sí puedo estar en este instante. Sigo usando el verbo resolver, ¿correcto? Y resolver cualquier cosa que esté sucediendo en este instante. Ahora bien, cuando yo veo aquello a resolver en el tiempo real, cuando yo veo aquello a resolver desde el presente, veo que no hay nada que resolver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel conflicto, está mi amiga, tengo un lugar aquí para ella y justo ha venido aquí, que ha venido tal. Aquello que necesita la resolución ya se está dando a tiempo real. Por lo tanto, no lo estoy resolviendo, lo estoy viviendo. Es muy distinto, es un marco de referencia completamente distinto. Es la misma cosa, la amiga está allí. Pero la experiencia es completamente distinta. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú vives en el presente y lo vives, significa que lo atiendes y no lo escupes, no generas cosas a resolver, que luego te van a saltar en un momento en el que no las puedes resolver, porque son solo ideas. Son ideas. ¿Te imaginas cómo puedo resolver una idea? Resuélveme una idea. ¿Cómo puedes resolver una idea? Resuélvela. Es muy extraño esto. Cuando tú intentas resolver algo, lo estás tratando de abordar con una mente que está viendo cosas a resolver. Una mentalidad que donde hay vida no ve vida, ve problemas, ve cosas a resolver. Que donde hay una situación en una relación, la que sea, no ve la relación. Ve un conflicto, ve un problema, ve un no me escuchas. No ve un voy a vivir esto, ve un no me escuchas, ve un te tengo que resolver. ¿Alguna vez han intentado resolver a alguien? Es una pregunta de corazón a corazón. ¿Alguna vez han tenido el hobby de intentar resolver a alguien? De no te preocupes que yo te resuelvo, verás cuando te haya resuelto. No funciona. No funciona. Y es muy curioso porque es una perspectiva mental, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos exponiendo, es una perspectiva mental. Lo que ocurre es que esa perspectiva mental genera imágenes que para nosotros son hechos, no son imágenes. Y vivimos tratando de resolver imágenes que nosotros mismos generamos. Y eso es muy extraño, porque genera un estado mental de confusión personal tan grande que no le permite experimentar ni un solo instante con un mínimo de cordura. ¿Qué significa un instante con un mínimo de cordura? Paz. Paz. Por el simple hecho de paz. Por el simple hecho de paz. Cuando uno empieza a resolver problemas, lo que menos le importa es la paz. No le importa la paz.
el amor. Lo que le importa es resolver el problema. Pero resolver el problema significa que se cambie de tal manera que yo lo vea desde una perspectiva en la que ya no vea un problema desde una mente problemática. No funciona, no funciona, no funciona. Pero ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué perdimos de vista tan rápidamente nuestro objetivo de vida, nuestro objetivo esencial? ¿Por qué lo perdemos? ¿Por qué lo vendemos tan rápido? ¿Por qué cambiamos nuestra apuesta para resolver problemas? ¿Por qué hacemos eso? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo? Por miedo. Podría ser. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Tengo una situación a resolver que si yo no resuelvo, ya verás tú. ¿Cuándo? No, espérate, ya lo verás. Eso tendría sentido si cuando tú vas y lo resuelves, ya está. Pero sabemos que no está. ¿Qué dura una situación que tú resuelves? ¿Cuánto dura resuelta? O en otras palabras, ¿cuánto tiempo dura antes de volver a surgir una situación donde te das cuenta de que no resolviste nada? ¿Alguna vez les ha pasado que han creído que habían resuelto algo y al cabo de un tiempo misteriosamente aparece y uno se queda, antes de, oh, no, uno se queda así como, pero si esto estaba resuelto ya. ¿Te ha pasado? Mire, fíjense en la postura. ¿Alguna vez han puesto, pero esto no me lo puedo creer, si ya estaba resuelto? Esta situación que estoy viendo no existía. ¿Por qué está ocurriendo ahora de nuevo si ya estaba resuelta? ¿No será quizás que en vez de resolver lo que intentamos es aceptar? ¿Intentamos es? Aceptar ¿En qué contexto? esa situación, la que sea. En vez de intentar resolverla, lo que queremos es aceptarla. Y cuando la tenemos aceptada, está resuelta. Sí, si la aceptas. No, si solo piensas que la has aceptado. Ese es el trabajo que nos cuesta, claro. Pero ahora observa, esto es muy hermoso. ¿Cuántas veces has creído que has aceptado algo que luego has visto que no has aceptado? Muchas. ¿Se acuerdan de los...? Entonces, esto me sitúa en un lugar comprometido, entre comillas. ¿Por qué significa? Que no tengo ni idea. No sé. Lo que significa que para aceptar una situación presente, tengo que vivirla tal como es para poder llegar a aceptarla tal como es. La aceptación no es un mecanismo de hábito. Está mucho más allá de las orquestaciones mentales a las que estamos acostumbrados. Es otra cosa completamente distinta. Y fíjense lo que estamos viendo, se acerca muchísimo más a la vida, a vivir plenamente, que a encontrar una técnica, una forma, una aproximación mental, me voy a poner una pulsera en la muñeca que me la va a apretar de tal manera que voy a recordar todo el tiempo que tengo que aceptar. Es interesante, no funcionamos de esa manera, funcionamos de otra manera. La pregunta es, ¿esa otra manera cuál es? Y la respuesta es, si la miras en base a tu experiencia, no la vas a ver. Porque es una forma de funcionar que no usa el tiempo para establecerse a sí misma, sino que usa el tiempo para vivirse plenamente en el instante en el que transcurre el tiempo. ¿Qué cuál es? Es este. Y ahí nos perdemos. ¿Por qué? Como tenemos ese hábito resolutorio de cosas, esto que acabo de expresar no me sirve para resolver los problemas. Necesito de mi experiencia. Dependo de mi experiencia para seguir teniendo la sensación de que resuelvo algo que no resuelvo, para que cuando vuelva a aparecer, vuelva a tener la sensación de que si yo lo resuelvo a mi manera, lo podré resolver, que no lo resolveré. ¿Viste el patrón? Y ahí ya estamos. Y a eso lo llamamos éxito. Interesante.
¿Tiene sentido lo que he expresado? Entonces, estamos mirando a una capacidad de aceptación que ni tan siquiera la llevas tú a cabo. Pero me la creo. Ah, claro, ahí estamos liados. Cuando te la crees, creas una imagen de lo que es la aceptación, que tú aceptas como la aceptación Para sentirme en paz. para sentirte en paz, para poder... Es como una pegatina. ¿Saben todos lo que es una pegatina, verdad? Entonces yo ya tengo el logo de la paz, de la aceptación, de la plenitud, ya lo tengo. Entonces, situación que viene, pegatina, pegatina, pegatina. Y siempre le voy poniendo la misma pegatina. Me da igual, pongo la misma pegatina. El problema es que, así igual que una cinta de estas de fábrica, ¿cómo le llaman estas cintas que van al mismo producto? Estas. Cadena. Tú vas poniendo etiquetas y llega un momento que las que vienen ya llevan la etiqueta puesta porque son las que tú has puesto y vuelves a ponerle la misma etiqueta por segunda vez. Le llaman karma. Y tú vuelves segunda etiqueta y dices, hostias. Y al final, cuando ya llevan 12, 13 o 14 etiquetas, uno se para por un instante a pensar, a ver, ¿será que no resuelvo nada? ¿Serán las mismas botellas que se repiten una y otra vez que estoy poniendo parches, pegatinas? Pero ese instante, ¿cuánto dura? Dura muy poco. Porque si te detienes un instante de verdad, se te caen las botellas al suelo. ¡No se pueden caer! ¿Cuántas cosas soportamos o sostenemos en nuestra vida? Porque si no lo hacemos... Ahora vamos para allá. A mí me suena todo esto a una falsa sensación de control, ¿no? Lo que se pretende. Sí, Y de hecho... es eso, que no se caigan las botellas, que no haga ruido dentro de tu propia orquesta, pero al final... ¿Cuál es tu nombre? Marta. ¿Puedo decirte un secreto? Sí, por favor. Es que control en sí mismo ya es falso. Total. Ahí está. Cuando tú tienes la sensación de que algo debe ser controlado, ya estás en un lugar de tu mente que no crea nada, reproduce, recrea. ¿Sí? Es el tío vivo. No tiene mucho sentido. Es muy curioso que, no sé si han indagado alguna vez esa necesidad de controlar, ¿de dónde viene? ¿Cómo? De seguridad. Ahora observa, voy contigo, ¿me acompañas? Si yo necesito el control para darme seguridad, significa que estoy viviendo bajo una mente insegura, bajo un patrón de funcionamiento mental inseguro. Cuando uno se da cuenta de esto, suelta ese patrón mental inseguro. ¿Por qué? ¿Para qué vivir bajo un patrón mental inseguro? Pero tengo que llegar hasta ese punto. Si yo lo que estoy mirando es aquello a lo que tengo que controlar todo el tiempo, me voy a convertir en un Homo sapiens controlator. Ahora observen, en la naturaleza nada controla nada. Nada controla nada. Todo está al servicio de su propia experiencia de vida. Hola. Mira, yo ya hace tiempo que tengo un hijo adolescente. Entonces se me repite la misma historia y yo entiendo que un poco es lo que yo quiero vivir, lo vivo con él. Y probablemente es mi inseguridad. Pero hay un punto que se escapa en el cual yo ya sufro por él y no sé qué hacer. No sé si me explico. Nadie te ha entendido porque nadie le pasa eso. Sí, te explicas muy bien. Te explicas muy bien. Entonces sufro mucho y no sé cómo... El otro día me pidió venir un día a verte. Lo que pasa es que no puede por el horario, pero es que es como un mundo que tenemos
¿Cuántos Él años tiene? Tiene 16 años. Entonces está en una época así rara y... Sí. Habrá que resolverlo. Ahora observa. La perspectiva con la que tú compartes esto es una perspectiva que ya tiene implícito la necesidad de resolverlo. Porque si lo resuelvo, yo dejaré de sentir como me siento. Y si dejo de sentir como me siento, que es así como intenso y incómodo, lo habré resuelto también. Y si resuelvo eso, me sentiré en paz y ya habré resuelto otra cosa. Pero eso es falso. Es un acúmulo de sensaciones que me lleva a volver aquí, a mirar a mi hijo y a intentar resolverle. Entonces, hay momentos en los cuales yo no sé si tengo que poner un límite o no tengo que poner el límite. Cuando era pequeño, más o menos, pues bueno, lo hablábamos y tal. ¿Cuál es su nombre? Neil. El tuyo, El mío, Neus. Neus. Sí. Nunca lo vas a saber esto de forma anticipada. No vas a tener el manual de la disciplina del adulto para el adolescente, donde vas a ver los marcadores. Es clarísimo, ahí límite punto 3, Pero de la escala de 10. En algún momento hay Punto que 5. poner un límite. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Estás tranquila? Sí. Ahora deja que te retire la tranquilidad. Vale. Eso que acabo de decirte no te sirve de nada, porque cuando te encuentres enfrente de él vas a intentar poner un límite que vas a ver que no te va a servir, porque el límite que vas a intentar imponerle es para resolver una situación que no es resoluble, es vivible. No tiene nada que ver el límite controlador que limita una experiencia para yo sentirme bien, el limitador, que un límite que lo que está haciendo es encauzando una experiencia que está viviendo. Es que a veces no es un límite para controlar, sino porque depende de la seguridad incluso, ¿no? Salir un día con la bici a las 11 de la noche... ¿Me permites una cosa? Sin casco y... Necesito andarlo contigo. Sí. Volvemos pronto. Trae conmigo tu cuerpo, por favor. Será breve. Será breve. ¿Neus? Neus, ven conmigo. Cuéntame un ejemplo. Lo estabas haciendo. Pues eso, una noche quiere salir con los amigos y se va a las 11 de la noche con la bici, sin luz y sin casco. Y entonces, bueno, pues yo no sé qué hacer. Vale. Le digo, no, no puede ser, tío, ponte un casco. Vale. No sé, o no. Y él te dice, sí, mamá, muchas Me voy. gracias. O sea, esa estrategia no funciona. No. ¿Cuántas has probado de estrategias? Bastantes. Bastantes. ¿Alguna ha funcionado? Sí, Dime una. pues cuando después de la tormenta nos hemos sentado y hemos hablado y nos hemos visto y le he dicho, pues, tío, te quiero un mogollón y quiero lo mejor para ti, pero... Ahora, observa eso. ¿Qué ocurre ahí? Más allá de lo que dices, lo que no dices, ¿qué está ocurriendo en ti? ¿Qué haces? No sé, yo me rompo mucho, muchas veces. Pero, ¿qué se genera en ese espacio? ¿Qué se da ahí? Un espacio de paz y de amor ¿Quién- entre los dos y de comprensión. En ese momento sí, pero ¿Quién es ofrece? posterior a... Cuidado, atención. ¿Quién ofrece ese espacio? No lo sé, yo y él, los dos creo, no sé. Es un espacio compartido, ¿no? Ok. Pero ¿quién está estableciendo? Yo, en principio, yo voy a Ok. hablar con él. Ok. Ok, vale. Visto esto, ahora observa. Esto va a dejar de funcionar, esto que dices que ha funcionado, va a dejar de funcionar cuando de esto que acaba de suceder, de hablar contigo desde ese espacio de paz, yo voy a intentar controlar el futuro. ¿Me acompañaron hasta aquí? En otras palabras, esto que ha ocurrido de que nos estamos mirando a los ojos y estamos siendo honestos, voy a usarlo para intentar controlar el futuro.
para intentar que esto se perpetúe en el futuro. El presente no es perpetuable, es vivible. Entonces, ¿qué ocurre? Que salgo del presente para observar los efectos en el futuro y ya estoy tratando de resolver cosas. Tengo que dejar que vayan pasando las cosas y sobre la Cuidado. marcha. No. Eso es lo que se desprende de escuchar estas ideas. No. Eso es una estrategia distinta que te permitirá controlarlo. Estás tratando de hacerlo Yo no bien. tengo que controlar, no tengo que hacer Cuidado, nada. cuidado. Es que Yo no te he dicho que no tengas que controlar. Porque entonces vas a controlar el control. Es muy simple lo que estoy diciendo, pero parece muy complejo. Implica un momento de contacto contigo misma de verdad. El control que tú ejerces hacia él es un reflejo del control que tú ejerces hacia lo que tú sientes cuando ves las situaciones a las que él te expone. ¿Me acompañaste hasta aquí? sí, son situaciones mías, Sin resolver. claro. Ahora bien, yo no estoy diciendo que tenga que salir sin casco, o que tenga que ir a esa hora o no tenga que ir. No. Esos son efectos de algo que tú construyes a medida que tú te relacionas con esas situaciones. Y te puedes relacionar desde tu paz, porque te estás relacionando contigo misma desde ese lugar, o te puedes relacionar desde el conflicto, porque estás en conflicto con lo que sientes. Voy allí, frase, no te la creas. No. Cuando tú estás en conflicto, siempre vas a intentar resolverle a él. Vas a encontrar una situación que confirma que estás en conflicto, pero no vas a atender tu conflicto, sino que vas a pensar que la causa del conflicto es él. Vale. Es como decirle, mira, tienes 16 años, ya eres mayorcito, tienes que cuidarte de ti mismo. Y además cuídate también de mí porque yo no sé cuidar de mis emociones. Ya. Es decir, vive tu vida y además vívela de una manera que a mí no me moleste porque yo aún me molesto, aún no sé vivir mi vida, aún no sé asumir mi responsabilidad, aún no sé sentir mis emociones, aún no sé aceptar profundamente. Aún tu manera de vivir amenaza la mía. Fíjate qué madura es mi forma de vivir, que la tuya aún amenaza la mía. ¿A tú te imaginas? Es hacerle culpable a él de mis historias. Yo ya veo esto un poco. Bueno, sí, pero luego está el otro punto, ¿no? El que, no sé, es que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicar. Veo que sí, que muchas veces, a veces, cuando él muestra una agresividad o esto, miro y veo que es mi agresividad o me Sí. está enseñando mi Sí, historia. sí. Pero, por ejemplo, en el caso este de que él se iba con... Pierdo el, no sé, mi marido y yo no sé qué hacer. Estamos en la situación esta, no sé qué hacer. Yo tampoco. Ya. Pero eso es un punto de honestidad mínimamente aceptable, como para empezar a vislumbrar un estado mental humilde. Humilde no es sumiso ni buena persona. Humilde es que puede mirar cualquier situación sabiendo que no sabe resolverla. Él, Yo. yo. Vale. Porque si no he puesto todavía el foco de atención en mi conciencia, seguiré intentando que el otro, en este caso yo, me entienda para que la respuesta que me dé me solucione el problema que tengo que resolver. Esto es un lío, tío. Sí, es lo que estoy intentando mostrarte, que funcionar de esta manera es un lío madre. Nada, yo no voy para ti más. Sufro, entonces no quiero y quiero
de alguna manera que él tampoco sufra, porque está sufriendo también. Claro. No soy yo la única que sufre, está clarísimo. ¿Me permites dar una vuelta más a la idea? Sí. Tú estás dispuesta a respirar, a asumir, a sentir, a permitir que te funda un instante de sufrimiento perfecto. Sí. Ok. Ahora observa, para poder hacer esto, para poder facilitarte la experiencia, requieres de un momento con tu hijo que facilite una experiencia de sufrimiento en ti. Y ahora yo te pregunto, ¿pudiera ser que es esto lo que se va repitiendo una y otra vez? Que Él te está ofreciendo una y otra vez la posibilidad de que tú entres en conexión con tu sufrimiento para tener un instante de sufrimiento perfecto a través del cual descubras cómo es eso de asumir el sufrimiento y qué ocurre cuando Yo lo he hago. intentado, esto que estás diciendo. Ah. No, igual no. Bueno, No. me pongo tu meditación. Y No estoy te ahí, la pongas, me la no. No, no, no. Siento, intento sentirlo. No funciona, pues no, no, no. No, no. No. Me No. ha servido, a veces. Sí, pero en el instante, no cuando aparece tu hijo. Ya. Si tú te pones la meditación y aparece y funciona en tus Es recuerdos. posterior, sí, sí, Eso sí, es. sí, sí. Las meditaciones no están diseñadas Sí. para resolver cosas. Ya, Están diseñadas para un momento de conexión con el momento de la meditación, ya, no para resolver momentos posteriores ni tan siquiera anteriores. ya. Interesante. Entonces, lo que requieres es aquello de lo que requieres para que tu conflicto sea obvio. Porque si no, no lo verás. Bueno, cuando vuelva a pasar, me paro ahí y respiro y ya está. Y le digo, bueno, No, 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 no. doncs què faig? No, 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 porque entonces estarás al acecho de encontrar el momento y cuando venga el momento intentarás controlar el momento de tal manera para que genere... No, es mucho más simple. ¿Me permites hacer de pitoniso? Sí. Va a venir a ti, Trinity. Va a venir a ti. Y si lo que estás intentando es aprender a hacerlo, esa situación te va a mostrar que no sabes hacerlo. Y creerás que ¡ay! Te has perdido una posibilidad más. Cuando en realidad la posibilidad ya ha surgido efecto, porque ya has visto tu sufrimiento. Pero como te ha dicho el tipo de la charla, que un momento perfecto podía resolver el sufrimiento, ya vas ahí, ¿sí? No. Olvida la charla. Fíjate, estamos andando porque estamos haciendo uso del instante presente. Lo estamos andando, lo estamos vivenciando y convertimos nuestra experiencia de vida en una forma que es una metáfora, es una anécdota. Es una anécdota. Lo que me cuentas es una anécdota. Sí. Lo que no es una anécdota es tu experiencia presente en la que me lo estás contando. Porque estoy reviviendo historias. ¿Viste lo que se mueve? Eso es de lo que estoy hablando. Eso es. Eso es. ¿Me permites una cosa? ¿Nos podemos sentar en el pasto? Es esto. Ahí nace el silencio. Fíjate, se detiene todo. Para que nos podamos escuchar, para que nos podamos sentir. ¿Sabes quién es? No.
Es mi madre. ¿Saben? ¿Me permiten una cosa? En mi relación con ella, uno de los momentos más hermosos fue cuando nos pudimos regalar momentos en los que nos empezábamos a mirar sin hacernos responsables el uno al otro de nuestra experiencia. ¿Qué quiero decir? Que pude darme cuenta de que yo nunca podría llegar a ser un buen hijo, que nunca podría llegar a ser un mal hijo. Estaba siendo hijo en tan que relación con ella. Y ella jamás iba a ser una buena madre y jamás iba a ser una mala madre. Era madre en tan que relación conmigo. Y ahí se abre un espacio de, déjame ver qué es que tú seas mi madre, déjamelo ver. Y déjame ver qué es ser tu hijo, déjamelo ver. Donde mamá y hijo es una anécdota. Pero la mirada, la atención, me muestra mi conciencia, me muestra mi esencia, más allá de mi personaje hijo, más allá de su personaje mamá. A partir de ahí empecé a sentir amor por ella, no porque fuese mi mamá, sino porque había dejado de exigirle un papel que yo le exigía a ella, porque yo no estaba sintiéndome a mí mismo. Durante un tiempo la culpé a ella de mis desgracias. Y saben, como hijo, no hay nada más doloroso que culpar a tu mamá o a tu papá de tu desgracia. De ahí se abre un espacio de comunicación que va más allá de las palabras, donde puedo comprender lo que haces y lo que no haces, lo puedo comprender porque estoy comprendiendo lo que hago y lo que no hago, desde un espacio de humildad, desde un espacio de honestidad. No es necesario. ¿Tú quieres? ¿Te puedo contar un secreto? Ya lo tienes. Pero lo que tienes no te gusta y lo intentas resolver. Y eso da una sensación de que cuando lo resuelva lo tendré, porque ahora no lo tengo. Pero ahora ya tienes un hijo. Dos. Gracias por todo esto, gracias por tu honestidad. Te lo agradezco mucho. Gracias. He entendido como que la reflexión iba por suelta las botellas o algo así, ¿no? Como que no estés tan pendiente de estar poniendo etiquetas otra vez, una detrás de otra, para que no vuelva el problema a reproducirse una vez detrás de otro. Entonces, si sueltas de alguna forma las botellas para que se caigan, para no estar tan pendiente de las botellas, ¿dónde queda el sentido de la responsabilidad? Y cuando te haces responsable de que
si no te haces responsable de que no se caigan de que se caigan esas botellas, ¿cómo afrontas la culpa después? Alguien le has dado el pleno al bingo de las preguntas. El problema que tenemos es que lo conceptualizamos todo. Y al comprender, extrapolamos la comprensión a situaciones de vida posibles en un futuro que son un reflejo de lo que he vivido hasta ahora. Es decir, yo he vivido esto hasta ahora, creo haber entendido esto, eso implica esto en esto, ¿sí? A ese nivel de conceptualización nunca encontraremos nuestra propia sabiduría. Tenemos que verlo, tenemos que vivirlo, tenemos que andarlo. Voy a hacer el movimiento. ¿Me acompañas con esto? Sí. Búscame una persona de la que tú te sientas responsable, que si la sueltas, se cae la botella y surge la culpa. Mentalmente, encuentra una botella. Ya la tengo. Si puedes comunicar el título, iba a decir nobiliario, ¿no? El título dentro de tu relación, ¿qué es? Tu hijo. Mi hijo mayor. Tu hijo mayor. Ahora sí, trae tu cuerpo un momento. Me da igual. ¿Cómo fue? Estoy atendiendo. Si lo quisiera resolver, ya sabría qué decirle y cómo. Pero no tengo ni idea, porque no estoy intentándolo resolver. Él no tiene ningún problema con lo que cree que tiene un problema. Estoy atendiendo para llegar a un espacio en mi propia conciencia desde el que lo que surge le invita a un lugar en la suya donde ve que no hay problema. Porque esa es la solución. Pero aún no se lo hemos dicho. ¿Viste? Te estoy usando ya. ¿Has visto lo que has dicho? Luego me lo repites. Porque no hay una comprensión conceptual de esto que acabo de expresar. Porque no te he expresado un concepto. Te lo he expresado a través de un concepto, pero no te he expresado un concepto. Te he expresado una experiencia. Y si, ¿viste lo que acaba de decir? Porque no estoy expresándole un concepto. Estoy expresando a través de un concepto una experiencia. Si no estás en la experiencia, no entiendes lo que te cuentan. ¿Alguna vez no has entendido algo que te decían? A mí también me ha pasado. Pero yo pensaba que es porque no me lo contaban bien. O porque querían que lo entendiese a su manera. Y no me daba cuenta de que lo que ocurría es que yo no estaba teniendo una experiencia de mí mismo en ese instante presente donde podía sentir mi propia confusión, que es la que interfería a la hora de comprender. Vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por eso. Ahora observa, la comprensión y la no comprensión tilinea como una estrella en base a estoy en el presente, lo intento entender. Estoy en el presente, lo intento entender. Estoy en el presente, bien, lo intento entender, no entiendo nada. Y fíjate que el intento de entender el presente, pronto se va a encontrar con la sensación de que no lo entiende para justificar que lo quiere entender. Entonces, al presente, un momento que lo entienda. ¿Viste? No funciona. Estas charlas no están diseñadas para ese nivel de comprensión. Ok. La pregunta se basa en la creencia... ¿Me acompañas, Sí, sí. La pregunta se basa en la creencia de que si dejo de atender a las botellas
tal como las estoy atendiendo, que Sí. es intentándolas resolver y controlándolas, Sí. se van a caer al suelo. Ah. Pero la verdad es que no tengo ni idea, porque nunca me ha caído ninguna, porque estoy intentando todo el tiempo mantenerlas a flote. Ya. ¿Me acompañaron con esto? Ah. Ok. Entonces la pregunta ya es falsa. No me va a aportar una respuesta que me lleve a soltar mi control de las botellas para experimentar qué ocurre, porque mi mente ya está previendo que se van a caer y ya me está preguntando por la culpa que sentiré cuando se caigan, porque se han caído porque he dejado de resolverlas. Pero todo eso es el hilo argumental que tú te cuentas a ti mismo para creer que es muy difícil eso de dejar de controlar. Sí, reconozco que toda la pregunta va enfocada a de alguna forma querer seguir controlando la situación o la persona. Ah, Pero si no la controlas, o si no estás sí, al tanto, o sí. si no atiendes eso, y No termina en seré feliz, No, termina no. en la voy a pasar de una culpa para arriba. No, me refiero a que si no atiendes y de alguna forma dejas como que la vida fluya, Sí, más o menos eso es el concepto que me viene a mí. sí, Si esa botella se cae, se rompe, se hace añicos y Sí. se destroza, sí, por no haber atendido a mi responsabilidad, sí, ¿qué hago yo con toda esa culpa que me va a venir después? Porque seguro que va a venir. sí, sí, sin duda. Porque seguro que se va a caer, sin duda. No, pero hay una probabilidad alta de que se caiga. Sí, 99,9 botella. ¿Sabes? No lo ¿Qué hago sabes. con ese miedo? Si me estás preguntando por algo que no sabes. Sí, pero a otras veces Es como se ha si ocurrido. yo te pregunto, hostia, si no te respondo, me pegarás. No. Sí, seguro que me pegas. Y cuando me pegues, sentiré una rabia. ¿Qué hago con la rabia? ¿Cuál es tu respuesta? Porque detrás de mi pregunta hay toda una historia que no sé si es cierta. Entonces tú estás buscando certeza porque aparentemente quieres aprender a no controlar las botellas sin que eso tenga unas consecuencias, entre comillas, negativas para ti y para la botella. Claro, sobre todo para la botella. Sobre todo Bueno, para la y botella. para mí también, sí, sí. Ahora observa. Bueno, estoy casi seguro que sobre todo para mí. Si es sobre todo para ti, la culpa ya es culpilla, ¿eh? Ya es dolor, dolor de sentir eso, en lugar de la culpilla de lo que le ha pasado eso. Fíjate que todos son versiones referidas de la mente. La mente explica en diferido, lo refiere todo a cosas para que uno no se dé cuenta de lo esencial. Entonces, cuando empiezo a ver esto, me doy cuenta de que el vínculo que yo tengo con mi hijo está lleno de mis significados, uno de los cuales es, mi hijo me necesita, de la forma en la que yo creo que me necesita. Y ahí es donde yo no voy a soltar la forma en la que yo me manejo con él por control. Pudiera ser que existiera otra versión de ti como papá que aún no has descubierto, a la que no se le rompen las botellas sin necesidad ni tan siquiera de etiquetarlas. Por ejemplo, son botellas de cava. ¿Bien? A lo mejor tu función es pisar la uva. Y cuando tú te vas a ocupar tu lugar en pisar la uva, misteriosamente alguien ocupa tu lugar cuidando las botellas. Pero yo no me voy de cuidar las botellas porque creo que si me voy de cuidar las botellas esto va a ser un desastre. Pero mientras no hay nadie pisando uva y las botellas son siempre las mismas y es el mismo cava desde hace 300 años. Porque no hay nadie con savia nueva, con creatividad desde el presente. Nadie está aportando nada nuevo a esa cinta. Tu sitio está vacante porque estoy obsesionado en un control que no me sirve. Cuando uno controla, sabe que eso no le sirve. Pero de nuevo vuelvo. Cuando tú vas a la posibilidad de dejar el control, tu mente controladora te va a mostrar que no puedes, por unas razones. Esas razones son intentos de controlar un futuro que no existe. Neo.
El problema que tenemos los controlators no es ni tan siquiera con el control, porque el control no ofrece nada, no da nada. Pero si dejo de controlar, tengo miedo de los resultados que eso pueda tener. Y esos resultados ni tan siquiera son verdad, son imaginaciones de lo que pienso que puede resultar si dejo de controlarle. Yo le controlo, no surge efecto, pero si dejo de controlarle, hostia, el efecto que surgirá será... No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabes. 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 Siempre ha sido como, "Ay, no puedo decirlo, pero sí que lo sé". No lo sabes. Yo no tengo ni idea. Con mi hijo no tengo ni idea. No lo sé. Es que no lo sé. El creador de Los Simpson, Vale, no lo sé. No lo sé. pero, Es cierto. pero, Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no lo sé. Yo Ok. vivo hoy, no sé lo que derivaría de no controlar. ¿vale? Pero cuando viva el hoy de dentro de un año, Sí. que es el que también será hoy, El hoy de dentro de un año hace daño. Tú imagínate, no, observen, esto es muy interesante, observa, imagínate que yo ahora te trato a ti en función de lo que yo quiero que suceda o no quiero que suceda dentro de un año. Es una desconfianza hacia ti de tal magnitud, bueno, lo que me cuentas resuelve una parte. no resuelve nada. Estamos mirando cosas. No estoy tratando de resolver ni a tu hijo, ni tu relación con tu hijo, ni tu relación con tu control. Entiendo. Neo. Estoy acompañándote a ver cosas. ¿Sabes que hay una cosa que se está quedando fuera de toda esta charla? Dime. La culpa. Oh, ¿sabes por qué? Porque aún no hemos llegado a ella. Porque la culpa es lo que viene dentro de un año. ¿Qué quiero decir? Estamos... La culpa es lo que ocurre cuando la botella cae y la ves caer porque tú crees que has dejado de atender las botellas. Pero aún estamos intentando soltar las botellas, no puedo mirar la culpa. Aún estamos mirando soltar las botellas. Cuando suelte las botellas podré hacer frente a una posibilidad mental que no es cierta, pero que es posible. Ya, lo entiendo, ¿eh? Ah, sí, sí. Pero en realidad, el no querer controlar una situación, el querer controlar una situación, Sí. en realidad, la que te hace hacer eso es el miedo que te genera la culpa, aunque no haya venido todavía el problema. Ah, ¿me estás Entonces, hablando de miedo otra vez? Bueno, ¿Será que el control nace del miedo? totalmente. ¿Será que lo que pasa es que tienes miedo porque no confías ni en ti ni en tu hijo? Es posible. Mientras sea posible, no lo sabremos. Cuando lo puedas ver y seas consciente de si tienes miedo, serás libre, porque lo que estás soltando no son botellas, estás soltando tu miedo. Y cuando sueltas tu miedo, no genera estropicios, te lleva a la libertad. Pero a la mía. Sí, claro. ¿Y si el precio de mi libertad ha sido que él se haya pegado un hostiazo enorme? Libremente. Libremente, libremente. ¿Tú crees que tú tienes el poder de evitar que él se pegue un hostiazo? No. ¿Por qué intentas seguir usurpando su poder? ¿Por qué intentas seguir usurpándole? Míralo, míralo. No digo que esté mal, es mirar. ¿Por qué yo intento usurpar el poder de mi hijo de que si yo no hago lo que yo tengo que hacer, se va a pegar una hostia que vas a ver? ¿Por qué sigo usurpándole? Porque desconfío en él. ¿Por qué desconfío en él? Porque desconfío de mí, porque siento miedo. Por eso necesito... ¿Viste? ¿Me acompañaste hasta aquí? Al final, te pones enfrente de él y miras el miedo que tienes de que sea como es y que haga lo que hace. Y si tienes miedo, no puedes amar. Y si no amas, voy. ¿Estás listo? Total. Si no amas a tu hijo, le verás huyendo. No te va a comprender.
Porque la única comprensión posible entre dos personas es una vez tú has alcanzado el amor primero. ¿Me acompañaste hasta aquí? Yo no puedo dar a comprender nada a mi hijo si no estoy experimentando amor. Porque si no experimento amor, experimento miedo. Y de mis palabras va a haber una manipulación que se siente y se sabe. La otra persona a la que digas, ya se ha dado la vuelta. ¿Te ha pasado alguna vez? Gracias por eso. Ahora observa, no hemos resuelto nada, pero hemos visto cosas. Cosas que a partir de ahora van a estar cada vez más claras y cada vez más vistas. Hasta que al final lo que te dedicas a soltar es todos aquellos pensamientos e ideas que vienen del miedo y que te dicen cómo tienen que ser las cosas dentro de tu legalidad. Digo, de tu sistema de pensamiento. Todo conflicto nace del miedo, de un miedo no asumido. Todo conflicto, del miedo a seguir mirándote y del miedo a que dejes de mirarme. Da igual si te miro o no, si está ese miedo allí, la experiencia es la misma. Muchas gracias. Déjame sentir esto un momento. ¿Puedes sentirte? ¿Qué estás sintiendo? Bueno, como si se hubiese entreabierto una puerta. Como si se hubiese entreabierto una puerta. Un poquito. Bueno, da igual. Da igual. Se ve poquito porque está lejos aún, pero cuando te acerques verás que es mucho más grande de lo que piensas. De lo que piensas. Esa puerta que se entreabre está en tu mente y es una puerta que tú te regalas a ti mismo para que puedas experimentar cómo es salir de ella. Para que puedas experimentar cómo es salir de una mentalidad de control y puedas ver fehacientemente en tu experiencia qué pasa. Si cuando eres libre sientes culpa o es cuando la prevés desde el miedo. ¿Me acompañaste hasta aquí? Sí, lo que pasa es que la segunda parte, la primera parte no la he experimentado todavía. ¿Viste? Si la primera parte no la has experimentado todavía, significa que no sabemos. El que no sabe, no controla. Neo. Porque ¿cómo vas a controlar si no sabes? Porque cuando yo quiero que tú estudies es porque yo sí sé que estudiar te va a llevar a eso, que sí sé que vas a llegar si estudias esto. Pero si no sé, ¿cómo te voy a controlar? Te miraré y veré qué sucede en ti. Te comprenderé, te comprenderé, te comprenderé. Podré saber por qué no estudias. Podré saber qué ocurre en tu vida, porque no te estaré controlando, te estaré viendo. Muchas gracias. 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 Pueden ver como una cuestión. Nos hemos detenido en una cuestión. Pueden ver la necesidad de tiempo para ahondar y el impulso de la mente de historificarlo para que esa profundidad no tenga lugar, para que sea una historia, para que quede en una comprensión historificada. Nada de lo que hemos visto aquí juntos te sirve para un escenario futuro, para nada, a no ser que tú tomes una decisión de mirar. Y ahí nadie te va a enseñar. Y no lo vas a hacer habiéndolo aprendido. Ahí tu hijo se convierte en un compañero de viaje, no en alguien que tiene que estudiar. Y no estoy diciendo que no tenga que estudiar. No estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo. Pueden ver como todas las cuestiones que estamos viendo, todos los aparentes problemas por resolver, piden esa autoindagación, piden
ese sumergirse dentro para poder ver los entrecijos que no veo y que me muestran una realidad que no es. No es que esté mal lo que veo, sino que no es como yo lo veo. Necesito esa mirada interna. Interesante que no se esté dando de forma natural todavía por miedo a lo que veré si lo hago. ¿Te imaginas darte cuenta de que no tienes ningún problema? ¿Qué te pasa? No tengo ningún problema. Hostia, qué bien. No, qué bien, no. Entonces, ¿cuál es mi sentido de vida? No sé qué hacer. No. La sensación de tener la razón, ¿la han tenido alguna vez? ¿Les ha pasado? Y cuando te ha pasado, ¿has tenido la sensación de que el otro también la quería tener y no la tenía porque tú la tenías? Sí. Entonces, ¿tu razón no te llevaba a la paz? Es interesante esto, es muy... ¿Y por qué hacemos esto? O sea, llevamos años, algunos décadas experimentando esto. ¿Por qué seguimos haciéndolo? Y bueno, lo dejamos a la excusa de, bueno, es un hábito, es que no puedo salir, es que... Bueno, a lo mejor sí se ha entreabierto una puerta. El ego siempre te va a contar que algo está pasando, que necesitas ser resuelto. Y el ego espiritual lo que te cuenta es que lo que necesita ser resuelto es él. El ego, oye, resuélveme, porque a más me intentes resolver, más problemas te daré. Pero no te preocupes, porque como soy el espiritual, te voy a dar problemas espirituales. ¿Cuáles son los problemas espirituales? Que de repente tengo una conexión que flipas y la voy a desconectar. Ese es el problema de los egos espirituales, que no es más que el mismo problema que cualquier ego de no saber quién soy ni qué hago en este mundo. A más sientas tu mente, más consciente serás de ella. A más consciente seas, más libertad experimentarás. Pero nos da miedo escucharla. Porque pensamos que si la escucho se me caerán las botellas al suelo. ¿Sí me acompañaste? ¿Fue en diferido eso? Estaba pensando en toda nuestra charla. O sea que... ¿Estaba? Estaba pensando en nuestra charla. Estaba en... No sé de qué estabais hablando. Estaba aquí. Oh. Estaba poniéndolo en práctica ahora. No importa. Ahora, con esto nos empezamos a marchar. Cuando yo te miro y te atiendo, te estoy mirando y atendiendo ahora. Nada. ¿Sí? Y en tu experiencia de vida humana no ha tenido cabida eso. Por lo tanto, no te has perdido lo que te has perdido, porque si tú lo has perdido no te lo has podido perder, porque no estaba en tu experiencia humana. ¿Sí? ¿Sí? ¡La culpa! ¡Ay, la culpa! Te cuento. ¿Cuál es su nombre? A Marcos se le ha caído alguna botella aquí porque ha dejado de atender estas botellas. Y ahora sí puede experimentar la culpa, ahora sí puedes experimentarla, ahora te puedes convertir en un alumno de la experiencia presente, lo cual te convierte en un maestro cuando la asumes. ¿Sentiste la culpa? La culpa proviene de creer que tenías que haber hecho lo que no hiciste. ¿Sabes lo que he pensado? ¿Qué has pensado? Lo que he pensado ha sido... Es seguramente, que no lo sé, ella estuvo atendiendo cuando yo estaba hablando y yo... ¡Y tú no! ¡Malicioso! ¡Mala persona! ¡Dame la mano! ¡Ven conmigo! Mira, mira. Está súper atenta. No, le acabo de pedir disculpas. ¿Vieron? ¿Puedo usarte?
Es tremendo. Es tremendo la experiencia humana vista así. Te ríes. ¿Así? Perdón, es que no estaba atento. Ahora observa, si yo no estoy en el presente, donde está habiendo un cambio, si yo no estoy en el presente y puedo vivir el cambio, si yo estoy en el pasado, cuando haya el cambio, me sentiré culpable de haberte cogido así en lugar de haberte cogido así, porque implica que es la tercera vez que te cojo de la mano y no he estado atento. Y ahí entrará la culpa, porque pensaré que debiera cuando no lo he hecho. ¿Te imaginas un ser humano que es consciente, ¿sí? Tiene conciencia, y que se siente culpable de no haber hecho lo que no ha hecho? Y le he pedido disculpas. Sí, pero en realidad, observa, lo seguimos usando hasta el final, sí, que no me pase de las 9. Ahora observan, cuando tú te disculpas, no te estás disculpando. Estás hablando en forma de culpa. Es la culpa la que se disculpa. Disculpa. No estés de acuerdo. Adelante. No, ¿Qué? porque a una parte de mí sí me sabe mal por ella. Ah, Por mí y por ella. entonces está la culpa y lo opuesto que es el saberte mal. Miremoslo, míralo. No, yo me siento culpable, pero no me siento culpable, me siento mal, que es el estado opuesto. Ahora observa, la oposición a la culpa es la paz. La oposición a la culpa es la paz. Si no es la paz la que habla, no te estás disculpando. Estás tratando de generar una relación con ella en la que tú no puedas sentir la culpa que sientes. Estoy solicitando su perdón para mi absolución. Así es. Absolución que no va a llegar porque es tu culpa la que está hablando. Es muy interesante. Muy cansado, ¿eh? Es muy cansado, por fin. Es muy cansado. Es muy cansa mucho. Muy cansado. Muy cansado. Ahora observa. Pudiera ser que allí se haya abierto una puerta No, es la misma. que te saque del cansancio. Lo que pasa es que se ha abierto un poquito más en este rato. Ah, cuando tú descubres que se ha abierto un poco más, empiezas a experimentar agradecimiento y te diriges hacia ella dándole las gracias, no sintiéndote mal. Es el agradecimiento el que habla. Y a lo mejor la forma de agradecer, a lo mejor va a ser disculpa, pero ahí hay un agradecimiento. No hay una extensión de tu sentimiento de culpa. ¿Me acompañaste, Neo? Totalmente. Matrix. ¿Viste? ¿Viste ese totalmente de donde surgió? No surgió de aquí, surgió de aquí. Surgió de totalmente, estoy aquí. ¿Sí? Listo para sentir culpada en cualquier momento. Y no pasa nada. No pasa nada. Gracias. Gracias. Ahora observa, todo lo que estás sintiendo ahora, lo que estás descubriendo, viene de soltar el control y empezar a tener atención hacia lo que hay ahí debajo. Ahí te liberas. Ahí empiezas a ser tú. Pero no un tú personal, sino un tú esencial que incluye este tú y ese tú y ese tú. Y a tu hijo también. Gracias por no venir aquí a resolver cosas, sino a exponeros. ¿Qué significa? A descubriros. ¿Qué significa? A sentiros, a miraros. Gracias, porque es la única forma de que pueda generarse una transformación real. Esto que estás experimentando es transformación, no es aprendizaje. No es algo que te puedas llevar, es pura transformación presente.
Muchas gracias por esta exposición. Muchísimas gracias. Déjenme ver una cosa más y nos vamos. Mariela, preguntas. Sí, ¿cómo está? Bien. Oh, Muy bien. gracias. Te mando un gran beso. Oh, Tengo que dártelo. sí, sí. Gracias. Es hermosa, Mariela. ¿Cuántos años tiene ahora? 83 cumplió. 83 cumplió. Es muy bella. ¿Saben que hay dos tipos de ancianos? Los ancianos grises, oscuros, de miradas opacas y recurvados, y los ancianos de piel transparente y ojos traslúcidos. Es muy hermoso. No han perdido su luz, no han perdido su inocencia, está ahí. Qué bello, ¿eh? Qué bello. Quizá eso se alcanza soltando las botellas. Gracias a todos, muchas gracias.